vamos con nuestras invitadas, porque podemos seguir hablando del tema del papito corazón, aprovechando que están las dos chiquillas feministas que vienen ahora, chiquillas, qué feo eso, como de achicarlas. Vamos a conversar con Anita Peña Saavedra, directora ejecutiva de Miles Chile, administradora pública de la Universidad de Valparaíso, máster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Anita, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Por otro lado está también Gema Ortega, vocera de la Coordinadora Feminista en la Lucha, doctora en estudios americanos y profesora de filosofía. La CFL, la Coordinadora Feminista en la Lucha, es la que desde hace 8 años tenía el 25 de julio como el día de agitación por el aborto libre, seguro, gratuito, legal, ¿verdad? Y este año hubo un pequeño cambio que vamos a explicar por qué. Bienvenida también, Gema, a La Voz de los que Sobran. Buenos días, Anita y Gema. Buenos días. Buenos días a todas. Sí, pues qué bueno tenerlas acá. Yo sé que no les avisé que íbamos a hablar de esto, pero con Daniel estábamos temprano, la gente nos ha estado mandando videos, comentando cosas, vimos algunos de los WhatsApp, porque el tema de los papitos corazón se ha tomado en la agenda, ¿no? Ya que hoy partió el retiro del 10% de las AFP, explicamos nosotros además que hay que tener más o menos legalizado, judicializado esto de las pensiones, ¿verdad? ¿Le llama la atención que se hable tanto de este tema o no le llama la atención? ¿Quién toma la palabra, Anita o Gema? Yo, ¿Ya? En lo personal creo que no me llama la atención porque uno de los temas más recurrentes en grupos feministas, por ejemplo, de acompañamiento o de asesoría hacia mujeres, es el tema de la pensión. Además, yo creo que la experiencia de cada uno, siempre he escuchado hijos de padres separados con problemas en relación ya sea a la pensión o también a las visitas, al desapego y al abandono que existe de parte de los hombres hacia sus hijos. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que no tiene relación con su padre y que, o sea, somos un país como en un permanente estado de orfandad. Entonces, es lamentable esta situación y sobre todo es lamentable, quizás, claro, está en la cuota de humor, pero quizás a muchas personas se me ocurre, puede traer muy malos recuerdos y además solo agudiza esta distinción porque también es caldo de cultivo para algunos sectores para seguir como estigmatizando a las mamás. Hace poco, o sea, ayer vi un grupo de Facebook que era como padre organizado en contra del 10% y recurrían a este cliché de la mamá luchona, que se va a gastar la plata en carretes. Entonces, incluso esta situación donde ellos son los irresponsables, donde ese grupo espantoso no te puedo creer, aprovechan para seguir estigmatizando a las mujeres. Entonces, me parece lamentable, pero no sorprendente. ¿Anita? Sí, comparto con Gema. Para mí la figura, el símbolo de los papitos corazón también es un ejemplo de la desprotección integral que el Estado de Chile tiene hacia las mujeres. Aquí hay una falta súper grande respecto a políticas efectivas que hagan seguimiento, que cuando una mujer solicita desde una medida de protección de violencia hasta que un padre se haga cargo de pagar una pensión efectiva, esa responsabilidad no puede ser individual. Esa responsabilidad tiene que tener un mecanismo institucionalizado que garantice que una vez que una mujer con bastante valentía, porque no es fácil, ingresar al sistema judicial, enfrentar a un papito corazón que lo más posible es que haya ejercido violencia también en su vida, efectivamente abandonó a su hijo, es difícil. Entonces, cuando el Estado además abandona a una mujer que da ese paso, a mí eso me parece muy complejo y problemático. Y creo que la oportunidad que planteó hoy día, la posibilidad de que las mujeres puedan hacer efectivo de alguna manera la redistribución que ocurre con el 10%, eso abre una posibilidad
para que el Estado, en específico el Ministerio de la Mujer, como tiene un rol rector ahí súper importante, genere un mecanismo que haga efectivo que las mujeres puedan tomar ese dinero. Porque tú sabes que también en las redes sociales, los papitos corazón organizados están diciendo que no quieren, prefieren no sacar el 10%. O sea, a ese nivel de miseria estamos hablando, entonces no podemos dejar ese tipo de desprotección, que también es hacia los niños y a las niñas, quede en manos del descriterio de los papitos corazón. Acá el Estado tiene que ser, y particularmente el Ministerio de la Mujer, tiene que tener un rol rector, generar una política que sea efectiva y garantice que las mujeres, por esta vez, que me parece significativa, pueda de alguna manera sostener la economía que en esta pandemia está siendo súper precarizada. Claro, porque... A ver, Anita, yo hay una cosa que no entendí y te pido que me la aclares, porque en el fondo dices el abandono, el no pago de la pensión. El abandono es al niño o niña, ¿no? Porque en el fondo las parejas pueden tener problemas. De hecho, todos alguna vez hemos tenido problemas con nuestra pareja y después lo arreglamos o no. Pero el abandono es en el niño cuando no se paga la pensión. Yo eso lo comparto. Yo creo que aquel que no paga la pensión de alimentos lo abandona, aunque vaya a hacer visitas, porque es una parte importante de la vida del niño es que reciba los bienes materiales que trasuntan a través de la plata. Eso me parece, mira, es un elemento que no lo había considerado, Anita. Sí, un elemento que no había considerado, y que incluso, Anita, algunos sostienen que el no pago de pensión podría ser parte de la violencia contra... Pero no sé si contra la mujer, porque la mujer tiene que administrarlo igual también, pero es mucho con los niños. Hay esa doble lectura, y les pido un poco que se salgan del tema de la mujer para entrar al tema de los niños, porque creo que es tan importante como el otro. Cuando un papá no paga la pensión, pero lo va a ver, ¿no hay una contradicción ahí mismo? ¿No hay una contradicción per se en el hecho de que yo lo voy a ver, le hago las visitas o había uno que decía, que lo vi en un WhatsApp que decía, pero si el año pasado lo llevé a Fantasilandia, ¿tú sabes cuánto me preocupo del niño? Ya es caricaturesco ese caballero. Es caricaturesco, pero es real. Es vergonzoso. Claro. Es vergonzoso, po. Claro. Pero quiero, si ustedes me permiten, chiquilla, perdonen que la lleve a esto, pero esa sutileza de decir, yo lo veo, lo llevo a Fantasilandia, pero no le pago la pensión porque tengo problemas, porque no sé qué, no sé cuánto, carga una cosa de abandono. Me parece muy interesante lo que plantea Anita, que abre la perspectiva de que el niño no solamente es el cariño que le dé cuando esté, sino que cuando me preocupe permanentemente, ¿no? Claro, por eso es súper simbólica la metáfora del papito corazón, o sea, esa persona que quizás puede dar alguna entrega afectiva y lo lleva a Fantasilandia, le da un momento de felicidad, pero en la práctica hay un abandono sistemático que permite, por ejemplo, dar sostenibilidad a los gastos que tiene un niño o una niña por una prestación de salud. Tú sabes que en este país el copago es principalmente de las personas y ahí le toca solamente a la madre, a las mujeres, pagar el transporte escolar cuando hay una mujer que trabaja y el niño o la niña tiene que ir a la escuela. Entonces son una serie de situaciones que van precarizando la vida de las mujeres, pero también van dejando huella en la vida de los niños y las niñas. Por eso a mí me parece súper grave y me parece un acto de bastante violencia que los padres digan, o sea, prefiero yo retirar, no sacar ese dinero con tal de no dárselo a mi hijo. Increíble. Me parece muy Yo creo fuerte. que eso es miserable, te lo digo con toda honestidad. Yo creo que eso es miserable. Sí. O sea, porque si tú no has pagado la pensión durante mucho tiempo, porque debes, y después dices, tengo la oportunidad de alguna u otra forma de ponerme al día, en alguna medida, y no lo hago, eso yo creo que es medio miserable. O sea, porque si puedes, incluso se contradice con aquel que dice que yo no he podido pagar porque tengo problemas. Bueno, te están dando la oportunidad de ponerte al día. Hubo una ley que se puso en tus pantalones y te dijo, te doy la oportunidad de responderle a tu familia o a tu exfamilia o a tu hijo o a tu hija, Claro. poniéndote al día en alguna medida, y tú no la tomas esa oportunidad, es realmente miserable. Porque es en desmedro tuyo, sí, vas a tener una menor pensión, pero es en beneficio de aquel que trajiste al mundo, digamos. Exacto. Y tenéis que pensar eso, porque no sé si Gemma está de acuerdo conmigo, pero muchas veces es como que se hace por castigar a la mujer. Es como, ya esta no le voy a pasar nada, cuando es para el niño o niña, ¿no? O adolescente. Precisamente quería comentar eso porque Daniel hace la acotación de que salgamos un poquito quizás de la violencia de género, pero muchas veces el abandono o la despreocupación por sus obligaciones es una forma de castigo hacia su expareja.
Y lo dicen, o sea, las causas que se llevan por pensión muchas veces se relacionan a eso, a castigos que pueden llegar incluso al femicidio, y no solo el femicidio de las mujeres, también se ha dado casos donde hombres han matado hasta mascotas de las mujeres como una forma de castigo, se preocupan de sus hijos como una forma de castigo hacia las mujeres. Por eso yo también hacía mención de esta estigmatización hacia las mujeres por la idea de la mamá luchona o toda esta caricatura que se hace. Claro. Porque hay un odio hacia las mujeres de parte de algunos hombres. Y esta forma de abandono es una característica, una representación más de aquello. Aquí hay un hombre que se sintió tocado, dice, Daniel Rebolledo dice, ¿y qué pasa con las madres irresponsables que no pagan? Sé que los padres responsables somos minoría, ya lo dijimos, el 84% de quienes tienen que pagar pensión alimenticia no lo hacen. Dice, sé que los padres responsables somos minoría, pero me choca que nos invisibilicen, basta con el término papito corazón. Yo no sé, no sé si estoy de acuerdo, porque nuestra discusión no tiene que ver con que no haya mujeres que son irresponsables, seguro que hay. Es como la misma discusión de cuando se habla de violencia hacia la mujer. Seguro que hay alguna mujer que también es violenta con sus parejas, pero en realidad estamos hablando de una cuestión muy menor y que como bien estaba diciendo Gema, muchas veces se castiga a las mujeres, básicamente, o sea, se castiga a las mujeres, como que se trata de castigar a las mujeres y en realidad terminamos castigando a los hijos. Y esto del papito corazón no es un estigma, lamentablemente es porque el Estado de Chile tampoco se hace cargo. Hay otros países donde el Estado es el que le pasa la pensión a la mujer y después el Estado se preocupa de cobrársela al hombre. No sé si tú también tenías conocimiento de eso, por ejemplo, Anita. Entiendo que en Suecia es así. Ese conocimiento, Ale, pero si comparamos Chile, por ejemplo, con estados que tienen una institucionalidad más clara respecto a la protección de las mujeres, la protección hacia los niños y las niñas, la diferencia es súper grande. Y eso también se ve en los indicadores que ustedes están viendo ahora respecto a violencia de género, cómo hay una deuda respecto a la pensión, un 84%, o sea, hay un 84% de mujeres y sus hijos que están en una situación precaria porque hay un padre que participa, un coautor, a veces digo yo, participa de un momento de esa gestación y luego, si te he visto, no me acuerdo. O sea, esas situaciones claramente, insisto, no pueden recaer en la responsabilidad individual. Aquí debe haber una política de Estado súper coherente, así como se nos descuenta de nuestro salario, por ejemplo, la imposición que va a las FP. Claro. Que además bien sabemos lo que ocurre con ese dinero. Lo mismo podría ocurrir también con las pensiones, o sea, a los papitos corazón que hay que se les olvida, que tienen un hijo, se les puede descontar también de su salario y ese dinero también puede ir directo a las madres. No, sí se hace. Hay mecanismos Anita, que se pueden realizar. Anita, sí hay. Lo que pasa es que hay mucha... con Anita, los empleadores, o sea, pero hay el acuerdo con el empleador. Exacto. Lo que pasa es que cuando ya son pensiones, los hijos ya están mayores. Sí, es una cuestión como de lo que va pasando en la vida, porque cuando ya un niño tiene sobre 24 años y no está estudiando, o tiene 28, o sobre 28 años ya no corre la pensión. Entonces, pero claro, en Chile yo comparto eso. Faltan medidas efectivas y políticas de Estado en esos dos ámbitos, que están muy unidos, yo creo, que son la violencia contra la mujer, toda violencia de género, y lo que tiene que ver con los hijos. Siempre ha sido como que démosle un poquito más allá. Por ejemplo, ¿por qué no está, y lo decíamos antes que ustedes entraran, por qué no las deudas de alimentos están en DICOM? ¿Por qué no van a DICOM? ¿Cuántos papitos correrían a pagarla para no estar en DICOM? Y hoy día no están. Entonces, claramente la postergación a la mujer y la postergación a los hijos es una cosa que no importa tanto, porque también tenemos que pensar que en el Congreso la mayoría es hombre, no hay paridad, y una cuestión que uno podría decir, ¿por qué solamente queremos paridad en la Constituyente y no, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no hay paridad en el Senado? ¿Por qué no podemos tener eso? Una cuestión que uno también tiene que planteárselo y empezar a avanzar en ese sentido, porque las normas que normalmente protegen a las mamás y a los hijos se le ocurren a las diputadas y a las senadoras. Ojo, si ustedes se fijan, cuando hay normas que protegen a la familia en general,
es porque se le ocurre a las diputadas y a las senadoras, no a los diputados y senadores. Yo no los quiero culpar, también hay una cuestión endémica, hay una cuestión como pero eso también ataca un poco todo lo que uno busca con la igualdad de género, ¿no? O sea, la idea es que haya más mujeres en participación pública, ¿no es cierto?, en muchos ámbitos. Tenemos en YouTube, dice, hola, felicitaciones por... Claro, sí. Felicitaciones por el programa, estoy esperando la liquidación del tribunal, pero ¿qué pasa si él pide su 10% hoy? Mira qué interesante esa pregunta. Sí, pero se lo dan en 10 días hábiles más. Y entonces el tribunal tiene para hacer la liquidación y mandar el oficio a la AFP dentro de estos 10 días hábiles también. No es que se lo van a entregar hoy día, le van a decir que está disponible, o sea, van a empezar a gestionar en la AFP, tiene 10 días hábiles y de repente le llega un oficio al Tribunal de Familia y la retiene. Es cosa que el Tribunal de Familia oficie a ese RUT que retenga y se retiene. María Jacqueline dice, qué pena tan grande este tema de los hijos abandonados, niños que tienen que vivir con la carga del abandono emocional y económico. Esto tiene que cambiar, ya basta. En Facebook, Carolina Garrido dice, harto raro que les afecte tanto que pagan pensión, el que hable de los papitos corazón. La verdad es que no entiendo. En Twitter dice, no deberían romantizar a los padres irresponsables llamándolos papito corazón, porque de corazón no tienen, dice, dejando a sus hijos solos, sin dinero para lo básico como la comida. Deberían decirle padre miserable o algo así. Ricardo Sandoval... Bueno, es un sarcasmo, ¿no? Sí, pues es un sarcasmo. Le falta un poquito de humor, hay un sarcasmo, ahí todos lo entendemos. No sé quiénes son los actores del doblaje del video de Nano, pero son geniales. Me impactó saber que son textos de verdad de WhatsApp. Smoker dice, sería bueno incluir dentro de las políticas públicas clases o cursos de parenting. Por muy cliché que suene, nadie les enseña a ser padre o madre, y teniendo en cuenta la diferencia entre costumbres o valores, ayudaría a evitar los papitos corazón. Sandra Lagos en Facebook dice, el año pasado fui al Banco Estado y está la opción de abrir una cuenta que se llama Estudio Seguro. Es un seguro de vida mientras ellos estudian, y si uno llega a fallecer, si no es así, además funciona de manera como una cuenta de ahorro, ya que puedes ingresar más luquitas aparte de lo pactado. El seguro y un ahorrito. Dice, lo da como dato para los que tienen hijos o hijas y quieren dejarlos más seguros. Son las 11:32 y vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con, estamos en la semana así lo hemos llamado, de agitación por el aborto seguro, gratuito, de calidad. Y Gema, expliquemos un poco lo que pasó, porque el 25 de julio era la fecha inicial y coincidía con la fecha de la mujer afrodescendiente, entonces tomaron una decisión. Expliquemos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, desde el 2013, que fue la primera marcha, nosotros habíamos optado por el 25 de julio de una manera bastante arbitraria y obedecía más bien a la urgencia, a la rabia y a la premura por manifestarnos en contra de una situación, que es los dichos del también presidente Piñera en ese entonces, a raíz de la violación de Belén, una chica de 11 años, cuando él se refiere a que ya estaba lista para ser madre. Perfecto. Entonces, esta fecha en realidad no tenía más motivos que eso, que la indignación, que la urgencia. O sea, provocó esta indignación. Sin embargo, el caso de Belén. Perdona, Gema, que te interrumpa, solo porque Daniel tiene que salir, tiene que hacer un trámite. Me voy a quedar con las dos chiquillas aquí. Un abrazo gigante para ti. Te mandamos un besito. Bien, niñas, yo tengo que salirme ahora. Igual. Gracias por haber estado con nosotros. Chau, chau. Saludos. Ya, ahora sí, Gema, sigamos contando. Esto era el caso de Belén, que era una niña de 11 años. Claro. A quien un político, ¿no es cierto?, comenta que ella está preparada para ser madre. O sea, fue un tema que se debatió mucho en ese entonces y como siempre la derecha conservadora trató a salir a defender la situación, entonces se tomó esta fecha, se siguió conmemorando por la importancia y la necesidad también de referirnos a la urgencia del aborto libre en nuestro país. Sin embargo, no éramos conscientes, y esta falta de información no tiene que ver con una situación solo personal, sino también a la raíz del Estado, un Estado racista que invisibiliza
nuestra herencia afro, que invisibiliza la existencia de las personas afro en nuestro país. Se nos enseñan desde que somos pequeñas que si alguna vez existieron personas afrodescendientes en Chile fue algo muy menor, que finalmente no tuvo una repercusión importante en la historia, que no es parte de nuestra cultura. Y era como sintámonos orgullosos porque no tuvimos esclavos, y eso era totalmente falso, po. Era invisibilización solamente. Claro, negacionismo absoluto. Y que no solo sucede con el pueblo afro, sino también en general con todas nuestras raíces étnicas. Claro. Sí, muchas veces nosotros vemos la opinión en el censo, ¿cierto? Cuando le preguntan a las personas si tienen algún origen étnico distinto, y no recuerdo en este momento el porcentaje, pero también es sobre el 80% que no reconoce ningún otro tipo de origen étnico. Entonces, esta negación sistemática del Estado por parte de la herencia afrodescendiente en nuestro país hace que nosotras no tengamos un conocimiento profundo de la situación, y que, por ejemplo, podamos decir cosas como recién ahora vemos personas afro debido a la migración, invisibilizando a las personas afrodescendientes. Claro. Esto fue convocado precisamente por las compañeras afro, y desde el año pasado que nosotras, trabajando en conjunto con ellas, no solo cambiamos el nombre el año pasado de la marcha, sino también nos fuimos formando y trabajando precisamente en este racismo interiorizado que tenemos todas las personas. Y este año ya optamos por tomar una acción real, ¿cierto? No solo disculparnos, no solamente decir, bueno, fue un error, sigamos adelante, sino hacer un compromiso y tomar un acuerdo que para nosotros es de carácter histórico. Porque si bien era una fecha importante para nosotras como feministas, optamos por sumarnos al llamado de las compañeras, adoptar esta fecha, también trabajar en ella. La semana pasada fue una semana de agitación antirracista, donde hubieron una serie de actividades, al igual que esta semana con el aborto, recordando su fecha, viendo la lucha, y también esto, aprovecho a hacer la invitación, es una obligación, ya que nosotros vemos que hace poco todas en redes sociales se hizo un llamado frente al antirracismo por la situación en Estados Unidos, pero el antirracismo es mucho más que un hashtag o que el cambio de la foto de perfil en redes sociales. Hay que trabajarlo, hay que trabajar incluso el racismo interno. Es súper loco. Sí. Porque uno dice los días negros, por ejemplo, y uno lo dice sin pensarlo siquiera, y sin pensar en que realmente eso a otra persona sí le duele, sí le molesta, sí lo afecta, ¿no? Y trabajar en negro, denigrar. Claro, exactamente. Denigrar es una palabra que nosotras tenemos muy interiorizada en nuestro lenguaje, y lo que quiere decir en realidad es tratar a otra persona como negra. Exacto. Dando a entender que tratar a una persona como negra es verla desde una situación de superioridad hacia una situación de inferioridad. Entonces, tenemos interiorizado, y por eso también es una invitación. Aquí no podemos seguir manteniendo una situación, sino que nosotros somos responsables y podemos siempre estar cambiando. Entonces, claro. Todo lo realizado la semana pasada está en YouTube. Yo invito a que todo el mundo se conecte, que vea los conversatorios. Son muy interesantes, además vamos a aprender mucho más sobre incluso nuestra propia historia. Tal cual. Anita, ¿cuál es la importancia de seguir conversando sobre el aborto legal, seguro y gratuito? Pero además de eso, la Corporación Miles sacó algunas cifras que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, recordémoslo, y que ha sido muy difícil de acceder a ellos, ¿no es cierto?, los últimos tiempos, pero tampoco les han pasado gran información sobre lo que ha pasado desde la pandemia en adelante. Eso estaba leyendo hace poquito, Anita, ¿no? Así es, en Corporación Miles, cuando comenzó la pandemia, nosotras decidimos observar, cuál iba a ser el impacto de este contexto de pandemia al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que son hoy día esencial. Estamos hablando de acceso anticonceptivo, de acceso al Papa Nicolau, de exámenes de ITS, VIH, ese nivel.
Claro. Prestaciones de servicio que son esenciales y que son fundamental para garantizar una vida plena, una vida digna en términos de las decisiones sexuales y reproductivas. Y son bastante graves y desalentadores los resultados de esta encuesta porque reflejan que el 72% de las personas que respondieron señalaron que no pudieron acceder a los métodos anticonceptivos. Y eso ocurre porque cuando fueron a la atención primaria no había stock. Y eso ahí demuestra una falta bastante grave del Estado que no ha podido. 72. O sea, si comparamos esa cifra con los índices que genera el Fondo de Población, nosotras estamos 5 veces más de riesgo de lo que ellos estiman para la región. Hace muy poquito, en un webinar que realizamos en la Corporación sobre justicia reproductiva, una persona del UNFPA, un asesor, señalaba que para Chile ellos proyectan que hay 140.000 mujeres que no van a poder acceder a métodos anticonceptivos. Entonces eso genera al menos 18.000 embarazos no planificados para nuestro país. Y eso es súper grave porque ahí estamos a un retroceso que son de aproximadamente 26 años. Imagínense que en el año 1994, cuando el UNFPA comenzó a generar el indicador de una necesidad insatisfecha en anticoncepción, tenía un punto de 16. Ese era el indicador. Y hoy día el indicador es lo mismo. O sea, habían bajado a mantener, estuvo durante 20 años, el indicador bajó 5 puntos, pero hoy día volvimos a 16. Eso implica un retroceso de 26 años en la necesidad insatisfecha de anticoncepción. Y eso es súper grave porque estamos hablando de una decisión fundamental para la vida de las mujeres. ¿Quiero ser madre? Y hoy día esa decisión está siendo limitada por barreras estructurales. Y que frente, por ejemplo, si analizamos lo que manifestaba Gema, el racismo estructural que está institucionalizado en el sistema de salud en Chile, en las políticas de Estado, para las mujeres migrantes y racializadas afrolatinas, es mucho más difícil. A nosotras nos han llegado a partir de conversaciones con otras mujeres que a muchas mujeres se les sigue pidiendo el RUT para acceder a una prestación. Y eso es completamente irregular. Hay una circular del Ministerio de Salud del año 2017 que señala que a ninguna mujer se le debe pedir el RUT para acceder al servicio. Solamente necesitan un documento identificatorio. Pero ahí vemos cómo hay una barrera administrativa discrecional que impide a las mujeres acceder a salud. Y eso es grave, porque eso significa mermar un potencial de vida sana de una mujer. Y esos son prácticas estatales donde hay un racismo institucionalizado. Por eso es tan significativo hoy día. O sea, mirar los datos de la segunda encuesta de Corporación Miles que genera barreras sostenidas en el tiempo. Cómo se agudizan en esta pandemia. Vemos que hay ausencia de políticas de Estado que hagan frente. Entonces tenemos un escenario donde claramente la responsabilidad nuevamente ¿a quién se pone? A las mujeres, se individualiza. Y eso es algo que el Estado ahí tiene que hacerse cargo de una vez por todas. Por eso es tan importante que las organizaciones exijamos al Ministerio de Salud que dé cuenta de las cifras. Tú sabes que solamente de este año conocemos la cifra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de enero a marzo. No sabemos lo que ocurre de abril a junio, cuando es el contexto de pandemia. Ahí lo que sabemos a través de la encuesta de Corporación Miles es que hay un 4,2% de las personas que no pudo acceder a una ley que es humanitaria, porque son en 3 causales. Claro. Que son causales extremas, cuando peligra la vida de una mujer, cuando hay un feto que es inviable o a causa de violación. Entonces estamos hablando de una crisis sanitaria que además se ve doblemente afectado cuando las mujeres no pueden acceder a prestaciones de salud sexual y reproductiva que son esenciales. Y además, yo estaba viendo sobre ese mismo tema, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con esto del acceso a la anticoncepción, etcétera. Se está hablando en el mundo como de que después de la pandemia va a venir un baby boom. Y ayer yo veía algunas cosas que decía, no es baby boom. O sea, si tú no tuviste anticonceptivos para poder tomar una decisión responsable, si no hay en un país como el nuestro, que además no tiene educación sexual integral, por lo tanto tampoco hay, ahí hay no están los conocimientos necesarios para poder. O sea, ¿de qué estamos hablando? De mujeres que a lo mejor no van a estar consintiendo, ¿no es cierto? Ahí está, mira, las consecuencias del coronavirus. Los expertos aseguran que habrá un baby boom. Y
baby boom después de la pandemia y resulta que no estamos tomando en consideración que muchas de esas mujeres a lo mejor no quisieron ser madres, ¿no? ¿Gema? Claro, eso es violencia. Exactamente, Violencia Anita. institucional contra las mujeres. Claro. Así es. Entonces, es lamentable, francamente, porque acá hay un esfuerzo también de organizaciones de mujeres y feministas que han trabajado para permitir de alguna manera que las mujeres tengan derecho a decidir a través del aborto autogestionado. Pero el Estado no puede desatender servicios que son esenciales para la vida de las mujeres. O sea, estamos hablando de anticoncepción. El Papa Nicolau, por ejemplo, mujeres no han podido acceder al servicio. Claro. O sea, casi también, claro, un 60%. Y esa es la segunda causa de muerte de mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes. Entonces, es de un nivel de negligencia que francamente es súper necesario acá interpelar con mucha fuerza al Estado porque está incumpliendo compromisos que los hizo hace bastante tiempo. O sea, la Convención Belén do Pará es del año 1994. El Estado hizo un compromiso por trabajar para prevenir, para atender y para sancionar la violencia contra las mujeres y resulta que hoy día el Estado es un agente de esa agresión. Claro. Y de hecho ahí decía, Gema, la cifra es terrible. La ONU habla de 7 millones de embarazos no deseados post pandemia. Sí, o sea, y no es solo el Estado, porque el Estado también es responsable junto a los privados de generar una idea respecto a la anticoncepción y al rol de las mujeres. Al principio de la pandemia recuerdo que muchos medios entrevistaban médicos hablando de este baby boom y muchos de ellos se referían con estas palabras, cito textual, a la vida superando a la muerte. Entonces hay también un esfuerzo cultural de parte no solo del Estado, sino también del conservadurismo, de insistir en este rol reproductivo, en este rol doméstico que tienen que tener las mujeres. Porque como decía Anita, hay un retroceso, y no solo en materias de derechos sexuales y reproductivos, sino también vamos a ver un retroceso en materia laboral, en el acceso, lo que hablábamos al principio, de las mujeres a funciones públicas. Claro. Debido a la pandemia y debido a la negligencia del Estado. Incluso nosotros podemos ver que los privados están también negando el acceso anticonceptivo a las mujeres que quizás tienen la asequibilidad para acceder a anticoncepción. Por ejemplo, muchas mujeres que en este momento no pueden salir de sus casas por situaciones de salud, no pueden comprar online anticoncepción porque estas farmacias exigen receta o van teniendo distintas trabas. Entonces, yo comparto plenamente que el rol del Estado en esta pandemia, pero también sistemáticamente hacia atrás, ha sido de una total negligencia, pero también nosotros vemos que aquí hay sectores que están permanentemente trabajando para esta situación. Hablábamos recién de educación sexual integral y en la discusión nosotros vemos en redes sociales estos sectores conservadores llamando a estar en contra con argumentos que parecen sacados de la edad medieval, asociando, por ejemplo, educación sexual integral a pedofilia. O sea, hablando de que... Cada vez que leo eso me dan ganas de agarrar a la otra persona y decirle, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Es todo lo contrario. O sea, al dar educación sexual integral estamos evitando que un niño, niña o adolescente caiga en manos de un pedófilo. Es todo lo contrario, ¿no? Le estamos entregando información. Es que es absurdo y por eso nosotros vemos que hay una unión. O sea, por ejemplo, los medios de comunicación hegemónicos permiten también que sean ciertas personas las que tengan acceso, entrevistan siempre a las mismas personas que, por ejemplo, son partidarios del rechazo, que son las mismas que llaman a votar en contra de la ley de educación sexual integral, que ridiculizan y parodian la ley, que hablan de que poco menos se le va a enseñar a tener sexo a niños de 4 o 5 años. Y confunden a la población. Entonces, también nosotros siempre tenemos, y lo hemos visto en otros años, cada vez que convocamos esta marcha, tenemos total restricción para hablar. O sea, hay medios que incluso son un poco más progresistas en otros temas, pero que cuando se trata de hablar de abortos libres, ponen una serie de trabas. Claro. Por eso a nosotros este año nos cuesta más. Sabemos que estamos en pandemia, pero jamás silenciada.
y hemos visto que ha costado volver a hablar de este tema bajo estas condiciones. Chiquillas, hoy hay una marcha. ¿Cómo va a ser esa marcha? Porque no es una marcha presencial, porque estamos en pandemia, justamente. Pero el llamado es a quienes, por supuesto, quieran conectarse. ¿De qué manera? Primero, inundando las redes. Sabemos que estos sectores conservadores tienen los recursos, pueden pagar bots. O sea, de repente uno se impresiona de qué son las tendencias, ¿cierto? Llegan a ser absurdas. Entonces, el llamado es hacernos cargo de eso, primero que todo, hacer un pañuelazo virtual, sacarse la foto con la pañoleta, mandar saludos, escribir los relatos. Es importante que las mujeres se atrevan a hablar de aborto, de contar su experiencia. Esta semana además hemos tenido muchas actividades, hay muchos conservatorios y todos estos van a quedar colgados en las redes sociales de la Coordinadora Feminista de Lucha. Yo los recomiendo mucho. Por ejemplo, ayer se habló de aborto con pastilla en el segundo trimestre, se ha hablado de aborto en cuerpos facializados, de derechos sexuales y reproductivos, de educación sexual integral. Entonces, estos van a estar ahí y es un llamado también a la formación. A las 5 de la tarde van a empezar las transmisiones de esta marcha virtual. Primero con una red latinoamericana de mujeres acompañantes y otras redes que también están luchando por el aborto libre en otros países de América Latina. Ese precisamente a las 7 va a haber como el acto central de esta semana de agitación. A las 9 se convoca a un cacerolazo por el aborto libre. Ahí estamos viendo 19 horas, está Mariana Loyola en la conducción. El primer bloque es Historia de luchas, aborto y antirracismo. Segundo bloque, aborto libre, aborto antirracista, experiencias territoriales. Y el tercero, proyecciones en la lucha por el aborto en América Latina. Videos, saludos internacionales, la declaración 2020, el cacerolazo a las 21 horas. Manifiéstate desde tu territorio, envía tu foto o video con los pañuelos negro y verde, que son el del antirracismo y el del aborto libre, ¿verdad? Y a las 10, que no está contemplado en este afiche, para mostrar que nosotros seguimos, a pesar de esta pandemia, trabajando. A las 10 de la noche se va a lanzar una nueva red de socorristas en la 8ª región. Súper. Ahí está la invitación hecha, ¿no es cierto? Nosotros estamos terminando ya el programa. Anita, ¿quieres agregar alguna cosa, Anita Peña? Sí, es que para nosotras también es importante en la corporación hacer un llamado a las personas que nos están escuchando hoy día, si han visto mermados, si han tenido dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que hoy día son esenciales. Por favor, nos escriban a consejería@mileschile.cl, porque también queremos prestar el apoyo legal, la asesoría jurídica, porque acá hay un responsable. El responsable es el Estado de prestar los servicios de salud que son esenciales. Porque acá hoy día también es un día que pone en relieve la justicia reproductiva. Hay situaciones que vivimos las mujeres que son desigualdades estructurales y que son simultáneas por nuestra raza, por nuestra clase, por nuestra orientación sexual. Y eso no puede determinar que nos impidan acceder a derechos que son esenciales. Por eso también es tan importante el debate de la nueva Constitución, que hoy día ya se nos acerca. Tenemos menos de 90 días para decir yo apruebo paridad, porque es una demanda democrática. Abortar nos hace libres. Hoy día estábamos comentando en las redes sociales de Corporación Miles, porque el aborto es una demanda democrática, es una demanda que nos posiciona a las mujeres como sujetos que tenemos el derecho a decidir cuándo y cómo queremos ser madres. Y no pueden haber impedimentos. El aborto es una causa por la vida y el aborto es parte de la vida. Entonces, ahí ya basta de los grupos conservadores y fundamentalistas que también tratan de atraer miedo, manipular la información y desinformar a las personas. Aquí hay que decirlo súper claro, el aborto es parte de la vida, el aborto es una causa por la vida y una causa que está relacionada con la vida digna, con la justicia social, que ya sabemos, desde el estallido social a todas nos tocó esa demanda. Entonces, por esa vida digna
abortemos y abortemos libremente. Y seguro, y de manera segura. En YouTube, Vale Álvarez dice, la sociedad está cambiando, nos estamos cuestionando cosas que antes nadie se cuestionaba. No se queden obsoletos, cambiemos todos juntos. Y nuestra amiga, la chica del ecrán, dice, estaba en reunión, ¿dónde hay que hacer el pañuelazo? Me perdí. Sácate tú tu foto, súbela a tus redes sociales y etiqueta a la coordinadora feminista en lucha, @CFL. Ahí está, que nos estaban preguntando. Coordinadora feminista en lucha. Quienes, CFL por Chile. ejemplo, no tengan alguna de las pañoletas, nosotras, así de modernas, hicimos incluso pañoletas virtuales para Instagram. No hay impedimentos. ¡Qué Sí, la seca! negra y la verde. Excelente, me encantó. Así que está el filtro para ¡Qué quienes se genial! les perdió, no la lograron comprar, etcétera. Pueden entrar a Instagram y buscar. Y está el filtro. Está el filtro verde, está el filtro negro y pueden subir sus fotos. Maravilloso. Nada de excusa hoy en día. Oye, y para terminar entonces, nosotras nos despedimos. Anita, Gema, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Yo quiero invitarlos